Hola, qué gusto estar aquí con ustedes. Hoy vamos a decodificar uno de los estudios médicos más comunes de todos, pero a la vez uno de los más fascinantes. Hablamos del examen general de orina, el famosísimo EGO. A veces en la clínica o en los hospitales se ve nada más como un frasquito más que procesar, un simple trámite, pero hoy vamos a cambiar esa perspectiva al 100%. Para quienes apenas empiezan a estudiar esto o para los pacientes que siempre han tenido curiosidad sobre qué significan esos numeritos, prepárense. Vamos a ver al ego no como una aburrida hoja de resultados, sino como una ventana fisiológica directa, literal, y súper transparente hacia el interior de nuestros riñones. Bueno, para entrar de lleno, esta es nuestra hoja de ruta, una especie de viaje en 6 pasos para resolver este misterio médico. Primero, veremos qué es el ego, luego la recolección de la muestra. Pasaremos por el filtro macroscópico, la tira reactiva, el sedimento microscópico y para cerrar con broche de oro, la interpretación clínica integrada. Arrancamos entonces con el punto número 1. ¿Qué es exactamente el ego? O como a mí me gusta decirle, el control de calidad definitivo. A ver, imaginemos que los riñones son una planta purificadora de agua inmensa y de altísima tecnología. Bueno, pues el ego es ese reporte final de control de calidad que sale directamente de la tubería. Un solo estudio evalúa al mismo tiempo el filtro principal, que es el glomérulo, el túbulo, que es la zona que ajusta los líquidos, el tejido de soporte y, claro, las tuberías en sí, o sea, la vía urinaria. Y para lograr esto, integra 3 niveles de análisis: el macroscópico, el químico y el microscópico. La regla de oro aquí, súper importante para que se la graben de una vez, es que nada en este examen se interpreta de forma aislada. Jamás. Todo es parte de un ecosistema que funciona en conjunto. Pasamos al número 2, la recolección de la muestra, o cómo proteger la evidencia. Literalmente, esto es como llegar a la escena de un crimen. Si no acordonamos y protegemos el área correctamente, la evidencia se contamina y adiós caso, se nos cae. Hay 3 pasos que son innegociables para proteger esta evidencia. Primero, usar la primera orina de la mañana y recolectar solamente el chorro medio. Segundo, usar un recipiente súper limpio y de base ancha. Y tercero, procesar la muestra en menos de 3 horas. Esto es clave, porque si el análisis se retrasa, ocurre algo que llamamos lisis. Básicamente, las células y los moldes microscópicos se rompen, la evidencia se hace polvo, y el estudio se vuelve un dolor de cabeza clínicamente ininterpretable. Lo que nos lleva a la sección 3. La fase 1. Nuestro filtro macroscópico o inspección inicial. Este es el equivalente a cuando el detective entra a la escena del crimen y simplemente observa antes de sacar las lupas o cualquier equipo sofisticado. Nuestros propios sentidos nos dan un primer filtro clínico brutal. Un color rojo o marrón nos hace pensar luego en sangre, o tal vez en mioglobina por algún daño muscular. Si el líquido se ve turbio, nos está gritando que hay un exceso de células, bacterias o cristales ahí flotando. Incluso el olor es una pista importantísima. Un olor amoniacal muy fuerte es un clásico de una infección bacteriana. O sea, nada más con observar y oler la muestra, ya podemos orientar el diagnóstico de una forma increíble. Siguiente parada, sección 4, la fase 2, la famosísima tira reactiva, nuestro análisis forense rápido. Aquí ya entra la química. Pensemos en esta tira reactiva como un radar de detección rapidísimo o un hisopado instantáneo. Es súper útil, la verdad, pero ojo, tiene puntos ciegos que debemos conocer. Primero, es una prueba semi-cuantitativa, o sea, nos da una idea del volumen, pero no una medida exacta. Por ejemplo, cuando mide proteínas, la tira detecta casi exclusivamente albúmina. Se pasa por alto por completo proteínas tubulares supercríticas o las de Benz-Jones que aparecen en ciertos tipos de cáncer de la sangre. Y agárrense, porque cosas tan simples como haber tomado mucha vitamina C pueden interferir y arrojarnos un falso negativo. De todos los parámetros que evalúa esta tira, hay 2 perlas clínicas que son una verdadera joya. Primero, la densidad. Para que quede clarísimo, imaginen una máquina de café que se descompone y ya solo te saca un café aguado, ni más fuerte ni más débil, siempre igual. Si el riñón nos muestra una densidad fija de 1.1010 de manera constante, a eso le llamamos isostenia. Significa que el túbulo ya perdió por completo su capacidad de concentrar o diluir la orina, lo cual es una súper alerta de enfermedad renal crónica. El segundo punto clave son los nitritos. Si salen positivos, es casi seguro que hay bacterias haciendo de las suyas. Pero si salen negativos, escuchen bien, no descartan en absoluto una infección urinaria, porque no todas las bacterias pueden producir nitritos. Y así llegamos a la sección 5, la fase 3, el sedimento microscópico, o como me gusta decirle, el análisis profundo. Ahora, lo que realmente se pone súper interesante en esta parte es que dejamos atrás la química y pasamos a la biología celular pura. Si la tira reactiva era el hisopado rápido, el microscopio es nuestro análisis profundo de ADN, el mero núcleo del diagnóstico.
Al centrifugar la orina y asomarnos por el lente del microscopio, dejamos de adivinar con colores y empezamos a ver literalmente las caras de los culpables físicos que están cayendo por las tuberías del riñón. Fíjense, por ejemplo, en los glóbulos rojos, los famosos eritrocitos. Si bajo el microscopio los vemos como circulitos perfectos irregulares, que llamamos isomórficos, significa que el sangrado viene de una tubería rota más abajo, digamos en la vejiga. Es un sangrado urológico. Pero, si vemos eritrocitos dismórficos o acantocitos, que literal se ven como células machacadas, aplastadas y deformes, significa que tuvieron que exprimirse sufriendo muchísimo a través de un filtro dañado. Esa forma toda irregular nos confirma de volada que el problema viene de arriba, directo del glomérulo renal. El otro gran hallazgo microscópico son los cilindros. Y aquí, regresando a la analogía de la planta purificadora de agua, imaginen que un material medio pegajoso se endurece dentro de un tubo y de repente es expulsado. Los cilindros son exactamente eso. Son moldes directos de las mismísimas tuberías microscópicas del riñón. La regla de oro absoluta es que, como se forman exclusivamente en esos túbulos, si vemos cilindros en la muestra, el problema viene de adentro del riñón, sin excepción. Y esto ilustra de manera brillante lo específicos que pueden ser. De verdad es fascinante. Dependiendo de qué basurita celular se haya quedado atrapada en ese molde, podemos saber exactamente qué enfermedad está atacando. Un cilindro relleno de glóbulos rojos nos grita glomerulonefritis. Un cilindro granular, que se ve literal como arena gruesa, nos indica que las células del túbulo han muerto, o sea, una necrosis tubular aguda. Y los cilindros serios, que parecen así como gotas gruesas de cera de vela derretida, son el sello distintivo de una enfermedad renal crónica avanzada, donde el flujo del agua ya está prácticamente detenido. Y un apunte rapidísimo sobre los cristales. Ojo aquí, porque son un poco engañosos. Ver un cristal no siempre es sinónimo de enfermedad. Su importancia depende 100% del contexto clínico y del pH de la orina. Por ejemplo, encontrar muchísimos cristales de ácido úrico nos puede alertar de un síndrome de lisis tumoral. Los de oxalato muchas veces nos sugieren que el paciente se intoxicó con anticongelante. Los de struvita prácticamente confirman una infección por bacterias específicas y los de cistina, esos son patognomónicos, lo que en medicina significa que nos confirman al 100% que hay una enfermedad genética de base. Finalmente, sección 6. La interpretación clínica integrada. Básicamente, cómo unir todas las pistas. Entonces, el punto crucial de todo esto y donde la historia de detectives médicos llega a su clímax es cuando unimos todas estas pistas aisladas y ¡pum!, el diagnóstico se vuelve súper claro. Si juntamos proteínas en la tira con glóbulos rojos deformes y cilindros en el microscopio, tenemos un patrón glomerular clarísimo. Si vemos células y cilindros granulares junto con esa densidad fija que mencionamos, es un patrón tubular. Si nos saltan leucocitos, bacterias y un mal olor, obvio es un patrón infeccioso. Y si simplemente vemos sangre con glóbulos perfectamente redondos, sin cilindros por ningún lado, el tema es urológico. A lo mejor es solo una piedra en el camino. Y por todo esto, llegamos a una conclusión brutal que es el pan de cada día en nefrología. Un examen general de orina, jamás de los jamases, se debe leer como una simple listita de parámetros con altos y bajos. No. Se interpreta como todo un patrón fisiopatológico completo. Es literal una sinfonía de datos que, cuando sabemos integrarlos, nos muestran en tiempo real cómo están funcionando los filtros biológicos más complejos del cuerpo humano, justo como bien nos recuerda la doctora Claudia Villegas Peredo. Después de decodificar todo esto, la verdad es que está cañón volver a ver una simple muestra de orina como un trámite aburrido, ¿verdad? Hay todo un universo allá adentro, células, química pura, moldes de los túbulos, todos esperando a ser descifrados. Así que nos quedamos con esta reflexión final. La próxima vez que les toque hacerse este estudio o que tengan que analizar uno, ¿qué historia fisiológica oculta y qué secretos profundos del cuerpo humano estará a punto de revelarle a nuestro detective clínico interno? Muchísimas gracias por acompañarme a explorar todo esto. Nos escuchamos en la próxima explicación médica.